¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo el primer dron DJI del canal, el DJI Neo. Vamos a ver qué nos incluye en el paquete esta versión Fly More Combo. Vamos a ver si merece la pena pilotarlo solo con el smartphone. Vamos a poner a prueba esas funciones inteligentes que este cacharrito nos incluye y evidentemente, y como no, vamos a poner a prueba la cámara de este mini dron DJI Neo. Y quiero anticiparos que me he llevado una sorpresa con su sistema de estabilización. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este DJI Neo. En este lateral podemos ver algunas especificaciones, como por ejemplo que esta es la versión Fly More Combo. Retiramos el precinto de seguridad que indica que somos los primeros en estrenar el cacharrito, una cajita con los accesorios, este mini dron DJI Neo, el control remoto o la radio y un pequeño sobre con algunos manuales y otras cosillas. Vamos a comenzar con estas hélices de repuesto que nos incluye. Como podéis observar en la bolsita nos indica la posición en la que deben ir montadas, además de incluir unos tornillitos de repuesto para su sustitución. Y por poner una pega, solo incluye un kit de 2 hélices. Estaría bien que se incluyesen las 4, pero también es cierto que por la construcción de este mini dron es bastante complicado romperlas. Por aquí tenemos unos cuantos manuales y documentación, además de unas cuantas pegatinas de esta marca de DJI que la verdad están bastante chulas. Y entre la documentación podemos encontrar algunas tarjetas de garantía, guías de inicio rápido, un pequeño manual para ese cargador de 3 baterías, una guía de vuelo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, algo a lo que tendréis que prestar muchísima atención y sobre todo estar muy bien informados. Por aquí tenemos la cajita de los accesorios que nos incluye la estación de carga, un cable de conexión para el smartphone, un cable de carga USB-C a C y un pequeño destornillador que nos servirá por ejemplo para sustituir las hélices. Aquí tenemos el cable de conexión con el smartphone de USB-C a Lightning y la estación de carga con la que podremos cargar simultáneamente 3 baterías que por supuesto vienen incluidas en este kit, y utilizando un cargador de entre 45 y 65 vatios podremos cargar las 3 baterías de forma simultánea en más o menos unos 60 minutos. Estas baterías con una capacidad de 1435 mAh, un peso de 45 gramos, nos dará unos 18 minutos de tiempo de vuelo según el fabricante. Más adelante os explicaré algo sobre esa duración de vuelo. Por aquí tenemos la radio, el modelo DJI RC-N3 con un peso de 320 gramos, una autonomía de 3 horas y media. Para cargarla completamente necesitaremos 2 horas y este modelo es compatible con el DJI Neo, el Mini 4 Pro, el Air 3, el Air 3S y el DJI Flip. Por aquí tenemos el segundo cable de conexión con el smartphone de USB-C a C que nos viene directamente instalado en la radio. Voy a confesaros que me llevé un pequeño susto porque pensaba que no venía. Ahí tenemos la pinza para el smartphone. En la parte superior también tenemos 2 soportes engomados para fijar bien el smartphone y evitar que se escurra, la ruleta para controlar el ángulo de la cámara y el botón de vídeo y fotografía. En la parte inferior nos encontramos 2 joysticks enroscables construidos en metal y goma y una toma USB-C de carga. En la parte trasera tenemos el agarre engomado, una rejilla de ventilación e información sobre certificaciones. En la parte delantera un botón función configurable, un botón vuelta a casa o parada, este interruptor de 3 posiciones para controlar las 3 velocidades, modo cine, normal y sport. El botón de encendido y apagado, el botón para seleccionar entre fotografía y vídeo y los joysticks de control. Y ahora vamos con el cacharrito. Por aquí tenemos este mini dron con un peso de 135 gramos, unas dimensiones de 130 por 157 por 48, construido en plástico de ingeniería ABS y policarbonato y unas hélices de policarbonato de grado aeronáutico. En la parte inferior tenemos 2 sensores, un sensor de flujo óptico y otro de infrarrojos. Y aquí podemos ver grabado que este mini dron es de clase C0. Por aquí tenemos el botón de encendido al que tendremos que dar 2 toques para que se encienda. La tercera batería de este kit nos viene montada directamente en el cacharrito. En la parte trasera un USB tipo C con el que podremos cargar la batería o descargar todo lo que hayamos grabado al PC con este mini dron. Este panel con el botón que estáis
estáis viendo aquí, aparte de indicar el nivel de carga de este DJI Neo, nos sirve para un vuelo autónomo sin necesidad de controlarlo con el smartphone o con su radio. Ahora veremos eso un poquitín más en profundidad. La cámara viene protegida con esta tapa de aquí que hay que retirar siempre antes de encender el mini dron. Una cámara compuesta por un sensor de media pulgada capaz de hacer fotografías de 12 megapíxeles en formato JPG y grabar vídeo a una resolución máxima 4K 30 FPS o 1080 a 60 frames. Y aquí viene lo que tanto me ha sorprendido sobre la estabilización, y es que cuenta con un solo eje y estabilización Rocksteady y Horizon Balance, con un rango mecánico de menos 120 grados a 120 grados y un rango controlable de menos 90 a 60 grados. Ahora veremos qué tal se comporta esa estabilización. Las hélices vienen muy bien protegidas, como os comentaba, esto hace que sea bastante difícil que se dañen. Podemos retirar esta cobertura de aquí, pero mi consejo es que lo dejéis donde está porque tampoco vamos a conseguir una mejora significativa. Como máximo una pizca más de estabilidad, pero es algo que tampoco vais a notar. Y ahora vamos a echar un vistazo a la aplicación y con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. En la aplicación tenemos opciones como por ejemplo conectar las gafas FPV de DJI, un apartado para crear donde podremos editar nuestros vídeos, el apartado SkyPixel donde otros pilotos subirán su contenido, una pestaña de soporte, en perfil podremos gestionar nuestros dispositivos, unirnos a los foros de DJI, buscar nuestro dron o ver los mapas offline. Una función muy interesante es la de poder descargar información de vuelo seguro que servirán para ayudar a los pilotos a reducir riesgos, a aumentar esa seguridad y a identificar zonas geográficas restringidas que, de no ser así, podría llevarnos a tener graves problemas. Con Quick Transfer podremos transferir vía Wi-Fi a nuestro teléfono los vídeos que hayamos grabado a una velocidad de unos 30 megas por segundo, algo que está bastante bien. También tenemos una guía muy completa con los distintos modelos de DJI y varias opciones para mejorar nuestro aprendizaje. Una vez sincronizado el dron con la aplicación y pulsando el botón vuela, nos encontraremos con elementos como la brújula o el minimapa, el indicador de altura, distancia y velocidad, el botón de seguimiento Focus Track que solo se puede utilizar en vuelo, modo de vídeo y fotografía manual o automático, el almacenamiento de este mini dron con un máximo de 22 GB no ampliable, y esto creo que es otra contra. Selección de resolución y fotogramas por segundo y modo de grabación horizontal o vertical. Selección entre vídeo, fotografía o quickshots, estimación de tiempo restante de vuelo, cobertura con el dron, número de satélites conectados. Si queremos utilizar el modo vuelta a casa necesitamos un mínimo de 9. Y otros ajustes como el control de altitud, distancia, calibración de la brújula, calibración IMU, buscar mi dron, configuración avanzada de seguridad, donde podremos configurar el movimiento de los joysticks para que tengan un comportamiento específico, como por ejemplo detener por completo el dron en caso de emergencia. En control podremos seleccionar la unidad métrica, el tamaño del texto, calibrar el estabilizador o configurar el modo de las palancas, así como personalizar ese botón función del que os hablaba al principio. En cámara podremos seleccionar elementos como el códec. Mi recomendación es que utilicéis el H265, pero si tenéis problemas de procesamiento, el 264. Esto sería más para ordenadores antiguos o con bajas prestaciones. En transmisión podremos seleccionar la frecuencia entre 2,4, 5 o banda dual, ver el modo de canal, y en info, información del dron, así como buscar actualizaciones de la aeronave. Modo despegue para despegar desde el smartphone, modo de velocidad del dron. Punto de origen actualizado es el punto al que regresará el dron en caso de utilizar el modo vuelta a casa. Para calibrar la brújula de este DJI Neo es algo muy sencillo, únicamente hay que seguir las instrucciones de la aplicación, algo que diría obligatorio siempre que cambies de ubicación de vuelo. Algo que os recomiendo encarecidamente es que en vuestro primer vuelo llevéis a cabo ese pequeño tutorial, ya que si este es vuestro primer dron de este tipo, aprenderéis muchas cosas que, creedme, os van a resultar muy útiles a la hora de pilotar, a la hora de grabar y a la hora de volar.
Si por ejemplo nunca habéis pilotado un dron, esta pequeña guía de vuelo os vendrá perfecta para poder orientaros con todos los movimientos. Y si ya tenéis experiencia volando este tipo de cacharritos, pues podéis saltaros el tutorial. Y ahora vamos a poner a prueba el vuelo. En el momento de la grabación hacía bastante viento, de hecho había momentos en los que la aplicación me indicaba que aterrizase el dron. Este dron tiene una resistencia máxima al viento de nivel 4, 8 metros por segundo, unos 28 kilómetros por hora y una altitud máxima de despegue de 2000 metros. Aún así, haciendo bastante viento, el dron, como podéis ver, se mantiene bastante estable, tiene un rango de precisión de vuelo muy bueno y más teniendo en cuenta que el dron tampoco es que sea muy aerodinámico. Tiene un giro bastante preciso sobre su propio eje y más teniendo en cuenta esa lucha que trae contra el viento. Esto es algo que nos vendrá fenomenal para hacer buenas capturas desde el aire. Con la ayuda de esos sensores de flujo óptico y de infrarrojos podremos aterrizar el dron en nuestra mano sin utilizar el control remoto, y con el control remoto tiene un vuelo muy preciso. Con respecto a los tres modos de velocidad, en el modo cine, el más lento tiene una velocidad de 3 metros por segundo, unos 10,8 kilómetros por hora. En el modo normal 6 metros por segundo, 21,6 kilómetros hora. Y en el modo Sport 8 metros por segundo, 28,8 kilómetros por hora. Aquí podéis ver lo que os comentaba, simplemente colocando la mano debajo del dron, la detecta y aterrizará automáticamente. Con respecto al modo vuelta a casa, es muy intuitivo, además nos va indicando en todo momento en la pantalla con esa línea verde dónde está el punto de retorno, además de tener un aterrizaje bastante preciso con una diferencia del punto de despegue de entre 1 metro, 1,5 metros. Lo suficiente como para poder recuperarlo en caso de perder la señal con el control remoto o entrar en modo batería baja, siempre y cuando no estemos muy alejados. La distancia máxima de control es de 7 kilómetros sin obstáculos y la distancia máxima de transmisión de vídeo igualmente sin obstáculos es de 10 kilómetros a una resolución de 1080p 60 frames. La grabación que estáis viendo ahora mismo se ha realizado en 4K a 30 fotogramas por segundo con ese sistema de estabilización digital activo Rocksteady y Horizon Balancing, algo que, como os decía al principio, me ha dejado bastante sorprendido porque, como podéis ver, la imagen no tiembla nada y se mantiene muy estable, pero sí que es cierto que se nota en la calidad y en la nitidez del vídeo. En el apartado fotográfico, estas fotografías de 12 megapíxeles a una resolución de 4000 x 2256 en formato 16:9 tiene bastante buena calidad, pero esa estabilización hace que perdamos algo de nitidez. Aún así, siendo un mini dron de muy pequeño tamaño, tengo que decir que me está gustando bastante. Con respecto a la grabación, en modo cine, a la hora de grabar elementos de cerca, el dron ejecuta unos movimientos bastante finos y muy precisos que nos ayudarán mucho a capturar imágenes de una forma bastante profesional. Sin embargo, en el modo Sport, al ejecutar movimientos un poco más bruscos, sí que se puede ver una captura de vídeo un poquito más movida, que aunque ese sistema de estabilización digital intenta corregirlo, se puede apreciar. Aún así, igualmente, la grabación de vídeo me parece que tiene bastante buena calidad para ser el tipo de dron que es, y un dron más enfocado, diría yo, a grabarnos a nosotros mismos, a las redes sociales, un dron para principiantes, para alguien que está buscando un primer contacto con estos cacharritos. Y aquí es donde viene lo que yo creo que es el punto fuerte de este mini dron, y son todas las funciones que incluye, como por ejemplo poder controlarlo con el smartphone, como estáis viendo ahora mismo, de tal forma que no necesitaríamos la radio para poder controlarlo, aunque es cierto que los movimientos son mucho más torpes y tiene una distancia de vuelo máxima de 50 metros. Como os comentaba, esto viene perfecto para poder grabarnos a nosotros mismos y poder subir contenido a nuestras redes sociales. Y el punto estrella, y para el que creo que fue diseñado este cacharrito, es para un vuelo totalmente autónomo. De tal forma que seleccionando cualquiera de todos esos modos de vuelo que nos aparecen ahí con ese botón selección y despegándolo desde nuestra mano con el dron enfocándonos a la cara, si no el dron no despegará, este ejecutará de forma autónoma cualquiera de las funciones que hayamos seleccionado sin necesidad de estar conectado a nuestro smartphone o a la radio, con funciones como seguimiento, drone, órbita, modo cohete, spotlight o dirección.
Position Track. Una función que ya os digo que me parece cuanto menos interesante, el hecho de poder controlar el dron de forma autónoma sin necesidad de utilizarlo con un mando, con el smartphone. En este caso yo lo tengo conectado a la aplicación para poder mostraroslo bien, y también es cierto que con la aplicación podremos darle órdenes de voz y así poder controlar el vuelo y las funciones de este cacharrito sin necesidad de tocar nada. Con respecto al precio de este cacharrito, en este momento se puede conseguir por unos 350 euros en este kit completo de estación de carga, 3 baterías, la radio y el mini dron DJI Neo. Como siempre os dejaré los enlaces abajo en la caja de descripción con los códigos de descuento que hacen que podéis conseguir a ese precio este cacharrito, que desde mi punto de vista me parece muy curioso y muy interesante. Un mini dron que creo está perfecto para aquellos que estéis pensando iniciaros en este mundo de los mini drones, con unas funciones de seguimiento cuanto menos interesantes, la construcción y el diseño de este mini dron protegiendo por completo las hélices, como os comentaba, para aquellos que sois principiantes y nunca habéis volado este tipo de cacharritos. Y es que todo aquel que hayáis pilotado un cacharrito de estos sabéis que alguno se nos ha ido al suelo y partes una hélice o algo mucho peor. Además, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un mini dron de clase C0 que está por debajo de esos 250 gramos, que nos permitirá volarlo sin necesidad de hacer ningún examen. Y aunque hay algo que no he comentado antes, que es el tema de los sensores de obstáculos, este carece de ellos, pero es que tampoco podemos pedirle mucho más por el precio que tiene. Al igual que por el mismo precio que podemos conseguir ahora mismo este DJI Neo, os dejo aquí arriba a la derecha el Potensic Atom 2 que hemos visto por el canal, que creo que también os va a gustar mucho. Y por añadir un par de puntos en contra, uno de ellos es el tema de la duración de la batería, y aunque el fabricante nos dice que tenemos una duración de vuelo de 18 minutos, esto solo se da en escenarios muy específicos, teniendo una duración de vuelo real de entre 12 y 14 minutos. Y el segundo punto en contra es el tema del almacenamiento, y es que este DJI Neo solo tiene 22 GB de almacenamiento no sustituible ni ampliable. Creo que son dos cositas que debía remarcar, aunque también es cierto que para mí no es algo que sea muy crítico, pero sí sé que lo es para muchos otros. Y ahora contadme qué opináis vosotros de este DJI Neo, qué os gusta, qué no os gusta, qué cosas cambiaríais, qué modelo elegiríais en vez de este DJI Neo. Si comprarais este DJI Neo, ¿qué tipo de uso le daríais? ¿Lo utilizaríais sin el mando? ¿Con el mando? Como siempre, os leo abajo en la caja de comentarios. Recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción. Si tenéis alguna pregunta, os responderé siempre lo más rápido que pueda. Espero que os haya gustado esta revisión del DJI Neo, y si ha sido así, suscríbete, deja tu like, activa la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.